Les platico rápido, la idea de este congreso surge de 6 personajes, 3 filósofos y 3 juristas. Algunos somos filósofos y juristas, tenemos este mal también, el de ser filósofos o juristas según estamos en la facultad, ¿no?, en la que estamos. Fue algo importante, y me permito darles esta anécdota, porque el lunes tuvimos el tema precisamente de necropolítica y de estado de excepción. Los estudiantes de Derecho fueron a la Facultad de Filosofía, y en estas mesas los estudiantes y maestros de filosofía nos están acompañando. Quiero presentarles, y para mí es un gran lujo y un privilegio igualmente, presentarles al doctor Alejandro Karim Pedraza. Él es pues el culpable, junto con algunos otros compañeros más, con Pablo, con Octavio, por supuesto la doctora Claudia, acompañándonos siempre en Crítica Jurídica, de la organización de este congreso. Y todos estos temas, imagínense la importancia de estos eventos. Ahora solo somos 6 convocantes: la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho, el Colegio de Profesores de Derecho Civil, Crítica Jurídica, por supuesto, y también el Proyecto Grado Cero. Crítica Jurídica, en su edición 13ª, van a ser 16 convocantes. Preside esa organización el doctor Oscar Correas, que también está involucrado en este congreso, y la doctora Claudia Mendoza. Pero en particular en la convocatoria de la Facultad de Filosofía y Letras, gracias a la gentil mediación de nuestro amigo Alejandro Pedraza, fue posible que nos otorgaran la venia para realizar los eventos en la Facultad de Filosofía. Les comparto rápidamente algunos datos de su vasta semblanza curricular. El doctor Alejandro Pedraza es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, tiene actualmente una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales, es profesor de asignatura A definitivo de Derechos Humanos en nuestra facultad, tiene la posición, profesor de Lógica Jurídica, profesor de la UAM Iztapalapa, también de las cátedras Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos e Historia de la Filosofía 4 y Argumentación Filosófica. Por supuesto, es el titular del programa PFIL 2017-003, Los Fundamentos Éticos, Políticos y Sociales, co-convocante de este congreso, y entre algunas de sus publicaciones diversas se encuentran las siguientes: El indigenismo en México como racismo de Estado, mestizaje, asimilacionista y esterilización forzada, contractualismo contemporáneo, el equilibrio reflexivo como mecanismo en los consensos de justicia, y entre muchos otros, reflexiones marginales para una fundamentación contrahegemónica de los derechos humanos. Sin más, para mí es un privilegio y un gusto contar con su participación en esta mesa. Sí, gracias Humberto, gracias a todos los participantes de la mesa previos a mí, y por supuesto a todos los asistentes que vienen a tomar unos momentos para escuchar algunas reflexiones. Y más que escuchar unas reflexiones, el objetivo que yo tengo es que hagamos un diálogo, ¿no? Veo que hay muchas constantes dentro de lo que se ha dicho en esta mesa, aunque parecen en algunos momentos inconexas, no lo son. Y mi participación más bien versará un poco sobre eso, ¿no? Cómo se comunican todas estas cosas en la gran problemática que México atraviesa ahora en torno a los derechos humanos. Como ya se dijo hace rato, cotidianamente, y vamos a empezar como siempre por el principio para regresar hasta el inicio, cotidianamente hablar de derechos humanos en México más allá de la academia parece que carece de sentido. Si nosotros platicamos con nuestros papás, con la señora de la tienda, la de la tortillería, el microbusero, por supuesto que se va a burlar en nuestra cara de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, hay que tener muy en claro algo que decía Jack Donnelly, que me parece muy importante, que es la paradoja del derecho. Si los derechos humanos son esas condiciones mínimas para tener una vida digna, entonces carecer de ellos los hace más importantes. Y en un país como México, en el que hay tantos desaparecidos, tantas ejecuciones extrajudiciales, tantos asesinatos, tanta vulneración cotidiana de todos los derechos humanos, de todas las personas, de todos los colectivos, de todos los sectores sociales, hace que sean particularmente relevantes. Porque, como lo decían en el ejemplo, yo había prometido desde el domingo, y estoy rompiendo mi promesa por segunda vez,
que no iba a hablar del debate, porque no es un debate y es totalmente absurdo y estúpido, y lo digo otra vez, estúpido todo lo que se dijo en esa pantomima televisiva. Pero una cosa que sí me llamó radicalmente la atención es esto que decía el Bronco, y comparto la idea de lo que decía Sergio, ¿no? Es triste y es lamentable que este tipo de propuestas que van en contra de todos los derechos humanos, de toda la dignidad, de todo el respeto hacia los otros, sean tan populares, porque está hablando de que en realidad el objetivo para el cual fueron creados los derechos humanos no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque cotidianamente ha habido un uso del poder, como nos decía Daniel, que no está evidenciado, pero que favorece siempre a un grupo particular en demérito de la mayoría de la sociedad. Entonces vamos a empezar a lanzar una serie de cosas que espero que sean muy escandalosas para ustedes. Yo creo que uno de los grandes problemas de los derechos humanos, así de manera esquemática, y después vamos a ir siendo más groseros, es que primero los derechos humanos no se respetan ni se garantizan en México por 3 razones fundamentales, creo yo. La primera sería la falta de voluntad, que sería la falta de capacidad. México, como ya se decía hace rato, tiene un marco jurídico impresionante en el que ha ingresado, ha agregado y se ha comprometido al respeto a los derechos humanos, a diferencia de otros países. En la reforma del 2011, una cosa que hay que tener muy clara es que países como España o Argentina, que han incluido dentro de su bloque de constitucionalidad los tratados de derechos humanos, lo han hecho con pinzas, o sea, han dicho vamos a obligarnos a estos tratados. México se voló la barda, ¿no? Dijo a todos, parejo, 190 y tantos tratados. Eso es muy importante porque una de las primeras impugnaciones, que ahora pues a los jueces les da vergüenza, porque se dieron cuenta que estaban cometiendo una traición al contenido sustantivo del derecho, es que impugnaron. ¿Por qué nos vamos a obligar nosotros a respetar todos estos derechos? Hay que estudiarlos, no podemos con la Constitución. Bueno, la respuesta, como bien lo decía el doctor Cochamalo, que yo estoy utilizando de manera más fuerte sus palabras, es: el problema de la justicia es complicado. ¿Querías dedicarte a eso? Pues comprométete al estudio de los tratados que tenemos para construir una sociedad justa, ¿no? El segundo, ahora sí, sería la falta de voluntad. Si bien México es obligado a casi todos los tratados de derechos humanos que existen en el mundo, incluyendo las cartas le encantan porque no le crean obligaciones, hay documentos trascendentes, como bien lo decía la compañera hace rato, como es el Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que abiertamente no solo no lo ha firmado, sino que ha dicho que no lo va a firmar nunca, como si una decisión presidencial de un momento histórico determinado pudiera determinar la voluntad general de una necesidad sociohistórica, que es la de generar un protocolo para acceder a la defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Pero no, aquí empieza uno con los problemas, ¿no? Porque el tercer problema que yo veo para la defensa de los derechos humanos, que sería el uso ideológico de los derechos humanos, creo que explica el por qué firma unos tratados y otros no, y crea unos mecanismos y otros no. Porque cuando se le pide a México, como parte de esta campaña a inicios del siglo XXI, para el del 2002, 2007, si no me recuerdo, que firme este protocolo, México dice abiertamente que no, o sea, repito, dijo abiertamente que no lo iba a hacer ahora ni nunca. O sea, no solo no lo hizo, sino que dio una declaración de que no lo iba a hacer, cosa extraordinaria en los países, ¿no? Los países no hacen eso. Pero bueno, México siempre va a la vanguardia, ¿verdad? Lanza como contraparte una campaña que se llama Sin Hambre. Una de las cosas que estaban en el discurso como parte de la promoción del Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales era una campaña para eliminar la pobreza alimentaria en el mundo. Y uno podría pensar, ¿no? A ver, ¿cómo? O sea, porque estos personajes, por no decirlo de otra manera, deciden que no van a firmar este protocolo, pero lanzan la campaña Sin Hambre. Por supuesto que si nos vamos con la finta, si nos vamos con la primera impresión, podríamos decir, bueno, en realidad, firme o no, está cumpliendo el objetivo de este tratado. O sea, está creando un mecanismo, está creando un programa. Pero si somos más quisquillosos, si somos un poquito más desconfiados, como tendremos a hacerlo los que venimos de la facultad de aquí enfrente, decimos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué diferencia hay entre crear un programa nacional de asistencia pública y obligarse al cumplimiento de un derecho? El problema no es una cuestión de fondo. El programa social tiene una fecha de caducidad. Una fecha de caducidad mediada no solo por la temporalidad para la cual fue creado, sino por el recurso que se establece para llevarlo a cabo.
Cualquiera podría decir dentro de unos años, bueno, se acabó el recurso, se acabó el programa, como ha sucedido con muchos otros, ¿no? Y como ha sucedido, regresando, porque a mí me encanta hablar siempre de los problemas de la UNAM, con estas campañas de las que nos hablaba Sergio, que yo también dije que no se va a tocar, pero bueno. El problema de establecer a la educación como un privilegio y no como un derecho. Establecerlo como un privilegio sí está mediado por una de las características fundamentales de los derechos económicos sociales, que es la de los recursos. O sea, se va a garantizar el acceso a ese derecho en la medida de que haya recursos disponibles para hacerlo, pero es muy diferente que se establezca como un programa social de asistencia a que se establezca como un derecho humano obligatorio. Porque el que sea un derecho humano obligatorio significaría que hay una obligatoriedad permanente por parte del Estado para el cumplimiento de lo que está contenido en ese derecho, mientras que en el programa social no. Eso, si lo vemos en términos generales, tiene un nombre, se llama neoliberalización de los servicios, hacer de los derechos humanos servicios. Y a diferencia de un derecho, un servicio establece una condicionante, el pago por acceso al disfrute de ese derecho. Y esto nos lleva a una de las problemáticas que quería tratar brevemente en relación a este problema del uso ideológico de los derechos humanos, es que originariamente, como ya se había mencionado hace rato, los derechos humanos necesitan o se establecieron como condiciones para la vida digna de las personas. En ese sentido, me encantó la frase que utilizó Sergio, es una gramática de la dignidad. De fondo, incluyen cómo se concibe al ser humano y cuál es el papel del Estado en esa relación que, como nos decía Daniel y nos decía Claudia, está atravesado por lo que a mí me ha interesado llamarle una sociología de los derechos humanos. El uso de las relaciones sociales y del discurso de poder en cómo se establecen tanto las exigencias de derechos humanos como los instrumentos para acceder a ellos a partir de los sujetos que están implicados, ¿no? Es un discurso, al final de cuentas, de poder. Aquí habría que olvidar, más bien no habría que olvidar, que si bien a todo derecho le corresponde un deber, la función originaria de los derechos humanos era que primero se accedía al derecho para después cumplir con el deber. ¿Por qué? Porque el objetivo de los estados modernos era garantizar el acceso al disfrute de los derechos y como correspondencia los ciudadanos deberíamos de cumplir nuestro deber de ser buenos ciudadanos y no impedir que los demás accedieran al disfrute de su derecho. Eso me lo inventé yo, está en toda la teoría liberal, si alguien no me cree, porque parte del discurso cotidiano que poco a poco nos han ido metiendo, fundamentalmente este último presidente, es que cómo exigimos cosas si no cumplimos con nuestros deberes. Vamos a poner un ejemplo más sencillo y más vulgar, porque creo que en la vulgaridad y la sencillez a veces está la claridad. Cuando uno va a comprar zapatos, yo sé que ya aquí hay un par de compañeros que me han escuchado poner este ejemplo, pero cuando uno va a comprar zapatos, que es un imaginario en torno a las relaciones sociales, no vamos a la zapatería y el de la zapatería no nos dice ¿cuánto traes? No, pues traigo 2,000 pesos, ahora le depositamos aquí y escoge entre los que hay disponibles. Se utiliza cotidianamente otra frase, ¿no? O sea, tú accedes, entre, pase, mídaselo sin compromiso. ¿A qué me refiero con todo esto? Porque esta misma relación de mercado, que es uno de los fundamentos de los derechos humanos, que es el fundamento liberal, establece que hay una relación de reciprocidad, un contrato que nosotros vamos a establecer libre y voluntariamente con nosotros, en el que nosotros primero disfrutamos del derecho, o sea, primero escogemos los zapatos y después cumplimos con el deber, nos pagamos. No viceversa, porque si no se alienaría la relación del disfrute del derecho. El derecho estaría sustentado en el objeto y no en el sujeto que disfruta ese objeto. Esto es muy importante porque si lo trasladamos a la idea de los derechos humanos, nos enfrentamos con los problemas que bien nos establecía Claudia. La idea del sujeto que está detrás de la defensa de los derechos humanos es un sujeto individual, es un sujeto egoísta, es un sujeto propietario que rompe o va en contra de otros sujetos diferentes que no se ajustan a esta dinámica. Entonces, como segunda idea para hacer esta parte de la crítica de los derechos humanos, la primera sería hacer un análisis integral de la realidad histórica en la cual están inmersas las violaciones de derechos humanos, o sea, pensar que no son violaciones aisladas, que el hecho de que desaparezcan 3 jóvenes de cine y que sean disueltos en asilo, que desaparezcan 43 normalistas, que se reprima una manifestación, que no se permita el derecho a la consulta frente a sembradíos transgénicos, tiene que ver con una lógica más grande, que es la lógica del capitalismo y en su fase de neoliberalismo. Si nosotros comprendemos que parte de las acciones y de las funciones que tienen todas las instituciones
en particular el Estado, y que esas funciones están al servicio del grupo en el poder, podemos comprender que las violaciones de derechos humanos no son casualidades, sino que son condiciones, no son condiciones, son consecuencias casi inevitables, y aquí espero que esto sea muy escandaloso, de ese mismo ejercicio del poder. Si el neoliberalismo en su fase de acumulación por desposesión requiere aprovechar recursos que no han sido aprovechados por grupos indígenas, que no han tenido los instrumentos técnicos y tecnológicos para hacerlo, entonces necesita construir una gramática no de la dignidad, sino de la indignidad del otro, en el que a través de estos discursos de la racionalización, el sexismo, la discriminación en sus múltiples facetas, le quita al otro de todo el sentido de valor para apropiarse de esos recursos. ¿Quién se tiene que apropiar de esos recursos? Quien puede hacerlo y quien tiene los recursos para hacerlo. ¿Quién es ese grupo? Pues el grupo en el poder, que es el grupo de los empresarios. Entonces esa dialéctica se establece como la dialéctica a partir de la cual se tiene que establecer la sociedad. Hay quienes por su conocimiento tienen mayor capacidad de acceso al disfrute de sus derechos que otros que por su desconocimiento no tienen. Ahí, por supuesto, eso es como más bien una llamada de atención, ¿no? Esto nos debe de hacer pensar que entonces este análisis integral debe de partir también de un supuesto fundamental. Los derechos humanos, igual que todos los derechos en general, son una herramienta, y como herramienta y como instrumento son susceptibles de ser interpretados de múltiples maneras y a múltiples intereses. ¿De qué depende ese interés o esa utilización? De la fuerza que tengan los grupos en el poder o los grupos críticos de hacer patente y evidente su exigencia. Y esto nos llevaría a la segunda crítica y última, ya para cerrar, que es muy breve, que es algo que hemos intentado llamar el fundamento histórico de los derechos humanos. Se habla mucho de que la democracia es escuchar el disenso, la participación de los otros, la multiplicidad de opiniones, el diálogo. Sin embargo, dentro de ese imaginario lo que se está negando es que detrás de la necesidad de establecer un diálogo para llegar a acuerdos hay un conflicto. El conflicto se sustenta entre alguien que exige tener el derecho a tener un derecho y alguien que niega ese reconocimiento. Entonces, la democracia como disenso tiene una potencialidad que en esa crítica, el sujeto de la crítica, el sujeto que exige un nuevo reconocimiento de derechos humanos, tiene una doble tarea. Primero, hacer legítima su demanda mediante la enunciación pública de la exigencia, y la otra, convencer a los otros de la legitimidad de esa demanda, que tiene que ver, supongo, con lo que decía Daniel hace rato. Yo le voy a empezar a hacer la pregunta: ¿a qué nos referimos con universalidad? Si bien hay sujetos históricamente situados que sufren negaciones particulares de derechos humanos, habría que pensar que la universalidad consiste en la posibilidad de que esa negación que pone en condiciones de desventaja y atenta contra la dignidad de las personas pueda reproducirse globalmente, ¿no? Entonces, el fundamento histórico quiere revalorizar no solo esta idea de que tenemos unos derechos innatos que son independientes de los estados, no solo también que son derechos que han demostrado positivamente que son valiosos para organizar la sociedad, sino que son los sujetos conscientes de sus condiciones de exclusión y sus desigualdades, construyendo y transformando la discursividad del derecho, los sujetos fundamentales de la ampliación de los derechos humanos. Por poner un ejemplo, solo para cerrar, la misma categoría de pueblo o de consulta indígena. La categoría de pueblo originariamente surge en el Convenio 169 de la OIT, después de un largo proceso que viene desde la Declaración de Bandung del 57, en el que los pueblos equivalían a las naciones. Sin embargo, progresivamente pueblo y nación fueron adquiriendo con mayor fortaleza su condición social, su condición sociológica, que los hacía equivalentes a etnias. Pero fue un proceso de conciencia de las etnias, de que en el instrumento y en el vacío de la concepción y la enunciación del instrumento internacional había una posibilidad de emancipación para tener la capacidad de decidir su propio destino. Lo mismo está sucediendo con el derecho a la consulta. En el derecho a la consulta se pensaba, según cuenta por ahí un amigo muy próximo de esta mesa, Orlando Aragón, se pensaba que las comunidades indígenas por su propia voluntad iban a decidir enajenar sus tierras. Sin embargo, las comunidades indígenas se dieron cuenta de que si tenían derecho a ser consultados sobre el uso que iban a tener sus territorios, también tenían el derecho a decidir no enajenar sus tierras, ¿no?
Eso sería lo que yo pudiera plantear de manera muy breve. Agradezco a la mesa.